estamos leyendo la palabra y al no poder nosotros tener la capacidad de asombro, dejamos de sorprendernos de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Hermanos, no podemos dejar de admirar lo que el Señor es. No podemos dejar de admirar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No podemos dejar de sentir lo que el Señor nos hizo sentir la primera vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando recibieron al Señor en su corazón? ¿Se acuerdan la emoción que sentían? ¿Se acuerdan la emoción que había en nuestro corazón? Esa admiración por lo que Dios estaba haciendo. De pronto empiezan a pasar los años, de pronto empiezan a pasar los días y pareciera que nos acostumbramos y se nos hace ya tan rutinario que dejamos de admirarnos por lo que el Señor está haciendo. Así es que la segunda cualidad que menciona este versículo 53:6 de Isaías es que el nombre del Señor, el nombre de Jesús sería conocido como admirable, pero también como consejero. Como consejero. Por cierto, la segunda canción que cantamos es escrita, bueno, no escrita, sino la letra, la música fue compuesta por Benji, y me da gozo porque nosotros tenemos aquí un buen compositor. Y yo le he dicho, canta más de tus canciones. No tenemos nada que andar buscando en San Marcos, no se nos perdió nada. Aquí tenemos nuestro propio compositor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por nuestro hermano Benji? Esa canción él le puso música, por supuesto, basado en la palabra de Dios. Pero este nombre de consejero, era necesario que también conociéramos al Señor como consejero. ¿Cuántos buenos consejos, mis amados hermanos, necesitamos en este tiempo? ¿Cuántos buenos consejos todos necesitamos en este tiempo? Buenos consejos para los que son padres, buenos consejos para los abuelos, buenos consejos para los suegros, buenos consejos para los hijos, para los esposos, para los comerciantes, para los trabajadores, para los patrones, para los políticos. Todo el mundo necesita escuchar buenos consejos. Las redes sociales en nuestro tiempo están saturadas de consejos, saturadas de consejos. Todo mundo pone consejos, algunos consejos demasiado absurdos, demasiado tontos, otros basados totalmente en la venganza o en la soberbia, otros a lo mejor podrán ser muy buenos, pero no siempre estamos dispuestos a recibir un consejo, y muchas veces, si lo tenemos que dar el consejo, a veces no lo queremos dar. ¿Por qué? Nos hemos hecho como inmunes, ¿verdad? Como que ya tenemos teflón. No nos gusta que nadie nos aconseje. Es lo que menos queremos, que alguien nos venga a dar consejos. Y cuando alguien nos quiere dar un consejo, lo primero que vemos es, queremos juzgar la vida de la persona que nos está dando un consejo, a ver si es cierto que esta persona tiene la calidad moral que yo necesito para que me dé un consejo. A lo mejor lo está haciendo basado en una experiencia de un fracaso que esta persona tuvo y te está queriendo advertir. Pero hermanos, a veces somos tan soberbios que nos cuesta toda la humanidad recibir consejos, saber por qué tenemos estos consejos. Somos muy dados a recordar algún consejo de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero por lo general, cuando alguien recuerda el consejo de un padre y de un abuelo, ya es una persona entrada en años. Ya somos los viejitos los que decimos, es que mi padre solía decir, es que yo me acuerdo que mi abuelo siempre me decía. ¿Y por qué no le hiciste caso? ¿Por qué no le hiciste caso? ¿Y por qué tuviste que fracasar todo el tiempo? Porque cuando somos jóvenes, y mientras más jóvenes, más soberbios somos para recibir una palabra de consejo. No soportamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, porque nos creemos autosuficientes. Creemos que nosotros tenemos la vida por delante y que tenemos toda la sabiduría del mundo y que nosotros sabemos cómo vamos a controlar nuestra vida. Y esto es algo que conforme los muchachos van creciendo,
se enfrentan. Esta es una de las principales luchas con los padres. Los padres dicen: hijo, por favor, escúchame, mira, yo ya caminé por ahí, te vas a, pues yo también me quiero caer. Tú ya te caíste, tú ya te fracasaste, déjame que experimente. ¿Por qué somos tan necios? ¿Por qué somos tan soberbios? Si tú ya te estrellaste, yo quiero tener mis propias experiencias. Y boom, ahí van. ¿Por qué somos tan necios para poder recibir una palabra de consejo? Creemos que lo sabemos todo. Y cuando alguien nos dice algo que es mejor que lo que estamos pensando, sencillamente lo desechamos para no darle la razón, porque creemos que si alguien me da un consejo, yo me voy a ver débil. Va en contra de mi hombría, de mi sabiduría, de mi empoderamiento, como dicen ahora. Así es que preferimos no escuchar consejos. El orgullo puede más, hermanos, que la razón y la sensatez. Y eso nos lleva a cometer muchos errores durante nuestra vida. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión, en lo que tú consideras que está bien, en lo que tú piensas que por las experiencias que has tenido, piensas que esto es lo mejor. No te confíes en ti, no te confíes en ti mismo, no confíes en lo que tú crees. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Por eso es que Isaías está diciendo que Jesús iba a ser nuestro consejero para poder apoyarnos en Él, para poder fiarnos en Él de todo nuestro corazón, no en nuestras propias actitudes, no en nuestras propias opiniones. Hermanos, ¿cuántos fracasos vamos acumulando durante nuestras vidas por hacer exactamente lo contrario a lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cuántos fracasos llegan a nuestra vida? Primero nos apoyamos en nuestra propia opinión, en los consejeros terrenales, pero de otras personas, no necesariamente los cristianos. Buscamos consejeros o buscamos consejos que alimenten nuestro orgullo, que alimenten nuestra sed de venganza, que alimenten nuestros rencores, que alimenten nuestras emociones, que nos hagan sentir bien solamente. Y entonces fracasamos. Si tan solo primero nos hubiéramos fiado de Jehová de todo nuestro corazón, las cosas serían muy diferentes. No levanten la mano, nomás yo. Pero ¿quién de aquí ahora lo sabe? Que si hubiera escuchado los consejos de la palabra de Dios, se hubiera ahorrado 1000 dolores de cabeza. No los quiero ventilar, yo levanto la mano, yo soy el primero. Pero yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, si hubiéramos escuchado la palabra de Dios desde niños, como nuestros niños que están ahorita escuchando ya la palabra de Dios, nos hubiéramos ahorrado muchos descalabros. Pero para poder hacer esto, mis amados hermanos, primero necesitamos revestirnos de humildad, de desarmarnos, desarticularnos, reconocer que solamente la palabra de Dios nos puede guiar de manera correcta en el nuevo camino con mayúscula que hemos emprendido como cristianos. Ahora, ¿por qué necesitamos a Jesús como consejero? Déjenme darles estas razones. La primera, lo necesitamos como consejero porque nos descarriamos y no sabemos qué hacer y no sabemos a dónde ir. Por eso necesitamos a Jesús como consejero. El mismo capítulo de Isaías 53, el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él, en Jesús, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. ¿Cuánto hemos vagado por el mundo, mis amados hermanos, tomando decisiones necias e incorrectas que solamente nos han traído desgracias a nuestra vida? Hemos caminado como ovejas descarriadas, acumulando error tras error, golpe tras golpe, y como dice la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Dicen que el ser humano es el único ser sobre el planeta que comete varias veces el mismo error. Los animales aprenden a la primera,
Ellos saben que hay una piedra ahí y no la vuelven a pisar, le dan la vuelta. Nosotros no, nos encariñamos con la piedra. Y ahí vamos una y otra vez a repetir el mismo error. Y si nosotros no lo repetimos, nos encargamos de que nuestros hijos lo repitan. Y si no nos alcanza con eso, nuestros nietos también queremos que repitan el mismo error. Dice Isaías, todos nosotros, esa palabra es muy importante. Isaías no está diciendo, todos ellos se descarriaron. Isaías está incluyendo él mismo, dice, todos nosotros, incluido yo, dice el profeta. Todos nosotros, incluido yo, el pastor. Todos nosotros, hermanos, nos descarriamos. Los que están sin Cristo y aún los que estamos en Cristo, tendemos a descarriarnos como ovejas. Las ovejas, si alguien las ha visto en un campo, tienen la mayor parte del tiempo su mirada puesta en la tierra, buscando lo que van comiendo. Si ustedes han visto una escena en el campo, los borreguitos siempre van así. Van hacia abajo. Rara vez levantan su cabecita para ver qué cosa hay alrededor. Andan buscando el alimento y son tan descuidadas a veces que se meten en peligros. Por eso tiene que haber un pastor atrás de ellas que las ande cuidando y vigilando de que no se vayan a meter en problemas. Van siguiendo solamente la hierba, donde está la comida, van buscando dónde está el alimento que necesitan. Solamente ven lo inmediato. Y eso les lleva constantemente a enfrentar situaciones de peligro. Por eso el profeta está haciendo esta analogía. Y dice que todos nosotros, porque de la misma manera que las ovejas, la mayor parte del tiempo, hermanos, todos nosotros, cristianos y no cristianos, andamos con la mirada puesta en las cosas terrenales. Estamos buscando el alimento, estamos buscando la papa, ¿verdad? Dicen en México, andamos correteando la chuleta y andamos afanados y andamos preocupados y andamos con la mirada puesta en las cosas temporales. Nuestra vida gira en torno a nuestras necesidades y no estamos mirando hacia lo eterno, hacia lo que viene en el reino de Dios. Y muchas veces tampoco vemos el peligro que nos acecha. Por eso necesitamos un consejero. Y su nombre, dice Isaías, es consejero. Dice también este versículo que cada quien se aparta por su camino. ¿Cuántos caminos hay para apartarse? Los mismos de los que todos estamos aquí. Todos los que estamos aquí, cada quien tiene un camino diferente por el que se puede apartar. Casi nadie repite el camino del otro. Cada quien agarra caminos diferentes. Cada quien elige el camino que quiere seguir. Esto fue un gran problema, hermanos. Esto fue un gran problema cuando Dios estaba tratando de formar una nación santa. Cuando estaba queriendo formar una nación apartada para Él, les marcaba el camino que debían de seguir, les decía lo que tenían que hacer, les dio leyes que cumplir, les dio líderes que los amonestaban, les dio profetas que los advertían, pero al final, lo vemos a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, cada quien hacía lo que quería. Y en el Nuevo Testamento lo volvemos a ver. Y ahí están los apóstoles escribiendo cartas a las iglesias diciéndoles, oigan, ¿cómo es que empezaron en el espíritu y van a acabar en la carne, corintios? Oh, Gálatas insensatos, que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y ahí está el escritor de Hebreos diciéndole, ¿cómo es que empezaron ustedes sirviendo al sumo sacerdote Jesucristo y ahora se quieren regresar otra vez a los rudimentos de la ley? ¿Por qué? Porque es una tendencia natural de nosotros querernos descarriar. Cada quien agarrar por el camino que mejor le va pareciendo, porque no hemos aprendido a escuchar a nuestro consejero. Es al último que le pedimos consejo. Es más, rara vez le pedimos consejo al Señor. Lo que le pedimos es auxilio. Para eso somos buenos. Iglesia, oren por mí. Me estoy hundiendo. Está bien, vamos a orar para que te hundas más despacito. Pero rara vez, hermanos,
¿Qué es lo que la palabra de Dios dice que yo haga en este caso? Pedimos auxilio, aventamos el SOS, pero rara vez decimos, ¿qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios para que esta situación en mi vida no se vuelva a repetir? Y muchas veces cuando estamos en el momento de la aflicción, en el momento del problema grueso, buscamos a un líder, a un pastor, a un consejero cristiano. Oye, ¿qué está pasando? Mira, la palabra de Dios dice que por favor hagas esto y esto. Y en el momento del problema decimos, sí, sí lo voy a hacer, sí, te prometo que lo voy a hacer. Se termina la crisis y si te he visto alguna vez no me acuerdo de ti. ¿Cuántas personas han pasado por esa oficina de allá arriba conmigo? ¿Cuántas personas? No cabríamos aquí ni llenando 3 veces. ¿Cuántas personas han venido a buscarme en medio de un problema? ¿Qué debo de hacer? Ore por mi pastor. ¿Qué debo de hacer? ¿Sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es arrepiéntete de tus pecados. Lo segundo que tienes que hacer es empieza a buscar al Señor de todo tu corazón. Lo que tienes que hacer es vente a la reunión de varones que estamos teniendo, porque ahí estamos hablando precisamente de este problema que estás enfrentando. Vente al cafecito de mujeres para que puedas conocer. Vendrán a 1 o 2 mientras está la bronca. Termina la bronca, jamás los volvemos a ver. ¿Por qué? Porque no nos gusta el consejo de la palabra de Dios. No nos gusta que nos aconsejen. Nos gusta que nos resuelvan los problemas. Nos gusta que nos digan que todo va a estar bien y que vamos a orar y esperamos que Dios obre con mano fuerte y poderosa y nos saque de la bronca. Pero de ahí a escuchar el consejo de la palabra de Dios, hermanos, queda todavía mucha distancia. La realidad en el Antiguo Testamento era exactamente, el libro de Jueces capítulo 17 versículo 6 retrata esto, hermanos, pero de cuerpo completo y a nosotros también. Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y fíjense lo que dice, cada uno hacía ¿qué? Lo que le daba su regalada gana. Cada quien hacía lo que bien le parecía. No había rey. No había quien les dijera qué hacer, cómo hacer las cosas. No había rey que los metiera en cintura. Ahora, estamos hablando del libro de Jueces. Ellos ya tenían la ley de Dios. Ya tenían la ley que el Señor les había dado. Ya tenían el testimonio de la historia de Abraham. Ya tenían el testimonio de toda la historia de lo que Dios había hecho con ellos. De cómo habían salido con mano poderosa de Egipto. Ellos ya tenían todo eso. Ya tenían el consejo. No necesitaban al rey. No necesitaban a un líder. Lo que necesitaban era ir al consejo de la palabra de Dios. Pero no lo querían hacer. ¿Por qué? Porque es más fácil descarriarme por mi propio camino. Es más fácil hacer de mi vida lo que yo quiera, de hacer de mi vida un papalote, como dicen. Y caminar por donde a mí me parezca mejor, porque no quiero recibir el consejo de la palabra de Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía. A esto se refiere Isaías cuando dice que cada quien se apartó por su camino. No querían estos consejos. Ellos estaban listos para poseer la tierra prometida. Se les había olvidado, hermanos, todo lo que el Señor les había dicho. Se les olvidaron las palabras de Moisés, se les olvidaron la amonestación de Josué. Ya habían pasado algunas generaciones y a las siguientes generaciones se les había olvidado que generaciones atrás Josué los había confrontado y les había dicho al momento de conquistar la tierra prometida: ustedes escojan a quién van a servir. A los dioses a los que honraron vuestros padres estando del otro lado del Jordán, o al Señor que nos hizo sacar con mano fuerte de Egipto. Ustedes tomen la decisión, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todo el pueblo dijo, amén. Y todo el pueblo dijo, no, Josué, no suceda así como tú dices, todos honraremos al Señor. Pero unas generacioncitas después, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se dan cuenta de la importancia de la escuela dominical, hermanos? ¿Se dan cuenta de la importancia de que los niños estén
expuestos a la palabra de Dios, por lo menos una vez a la semana en la iglesia. Se dan cuenta que esto aprovecha más que irse de paseo. Está bien pasear y divertirse, pero no lo hagas cada domingo. No te vayas, no alejes a tu familia de la palabra de Dios. Se olvidaron de los consejos de la palabra de Dios. Estaban tan metidos en la abundancia que les estaba dando la nueva tierra prometida. Se les olvidaron todo lo que el Señor les había hablado en su palabra. Se olvidaron de honrar a Jehová. Se olvidaron de ir al templo. El templo estaba abandonado. Tan padre que había sido esa inauguración cuando Salomón y todo lo que había pasado, el templo estaba abandonado. Se les olvidaron los sacrificios, se olvidaron de traer sus diezmos, sus ofrendas, y poco a poco, no fue de golpe, hermanos. La desgracia espiritual no te llega de la noche a la mañana. Es un proceso que se va dando en nuestra vida. Se fueron acabando los sacrificios. Los sacerdotes y los levitas tuvieron que ir poco a poco dejando el oficio del templo. Tuvieron que regresar a sus tierras para empezar a labrar sus tierras y para poder darles de comer a sus familias, porque la gente dejó de traer las ofrendas, la gente dejó de diezmar, la gente dejó de traer los sacrificios. Entonces los levitas por un lado, los sacerdotes por otro, toda la tribu de Leví se empezaron a alejar. El templo empezó a quedar abandonado, empezó a caer en ruinas ese precioso templo. Los pocos sacerdotes que se quedaron haciendo negocios, tratando de ver cómo sacaban dinero de la gente, y la gente no quería responder. Así es que todo se fue acabando, las fiestas, las celebraciones, y cuando no hubo ya quien enseñara la palabra de Dios, se fueron apartando más y más. Las naciones paganas de alrededor, ellos sí tenían cientos de sacerdotes, de sacerdotisas para todos sus dioses que tenían, para todos sus ídolos. Sus celebraciones eran fastuosas, eran muy atractivas, llenas de todo tipo de desenfrenos, de pecado, y a los hijos de Dios se les hizo fácil ir en pos de ellos, olvidándose de Jehová y de todas las cosas que había hecho por ellos. El mundo es muy atractivo, hermanos. El mundo es muy atractivo. El mundo es atractivo. Y en cuanto tú empiezas a probar más del mundo y te empiezas a encariñar con el mundo, te das cuenta que después voy al templo, con que vaya una vez al mes al templo está bien, acá está buena la pachanga, uy, mira Chicago en dominguito, qué cosa. Indianápolis en domingo, mi hermano, la cosa más bella, vean nomás lo que me estaba yo perdiendo, la gran vida. Así empezaron, así empezaron. El mundo los empezó a traer, las naciones paganas los empezaron a traer y se les hizo muy atractivo, hermanos. Déjame decirles esto, el pecado no es horroroso y espantoso, Los que creen, ay, el pecado, no, el pecado es muy atractivo. Por eso nos seduce. El pecado es demasiado atractivo. El pecado es demasiado bonito si lo vemos desde el punto de vista humano, terrenal. El pecado es hermoso. El pecado si no nos atrayera. Oye, todo el mundo sería cristiano y todo el mundo viviría en santidad si el pecado fuera horroroso. Ay, fúchila, el pecado, guácala. No, el pecado seduce y atrae y nos hace caer en la trampa. Para el pueblo de Israel le pasó exactamente lo mismo. Cayeron en esa seducción y dejaron de congregarse, dejaron de participar, de buscar al Señor. Tristemente, hermanos, esta es la situación actual aún dentro de muchos hogares cristianos. Cada generación corre el riesgo de irse diluyendo entre las cosas del mundo que son muy atractivas, y Dios empieza a ser relegado al segundo, al tercer, al cuarto lugar, al último lugar, hasta que deja de ser importante o aún deja de recordarse en la vida de esta familia. Hay familias que hemos conocido, personas que dicen, sí, creo que mi abuela era cristiana. ¿Les ha tocado a alguien?
Ah, sí, eres de la iglesia cristiana. Ah, sí. Creo que mi abuela o mi bisabuela era cristiana. Y tú te quedas sacado de donde dices, ¿y tú? ¿Cómo es que tuviste una abuela cristiana? ¿Cómo es que tuviste unos abuelos que servían al Señor? O bisabuelos, 2, 3 generaciones atrás de ti. ¿Y tú? ¿Y tú dónde estás? Dices, me acuerdo que allá Oye, las generaciones, hermanos, se van diluyendo. Por favor, escuchemos esto de la palabra de Dios. No me lo estoy sacando de la manga. Esto lo he visto todo lo largo de mi vida y aquí está en el libro de Jueces. Josué 24:12. Yo y mi casa serviremos al Señor. Oh, sí, todos vamos a servir al Señor. Jueces 17:6. Y no había rey en Israel y cada quien hacía lo que la gana le daba. Esto sucede. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué? Porque no escuchamos al consejo de la palabra de Dios. Porque se nos hace fácil desechar el consejo de la palabra de Dios. Porque no creemos que su nombre es admirable consejero. Y creemos que los consejos que el Señor tiene para nosotros son obsoletos. Ya no los necesitamos en este tiempo, ya pasaron de moda. Uy, la Biblia, chale, no hombre, eso no es lo de hoy. Hoy tenemos otro tipo de cosas. Hoy escuchamos a Bad Bunny. Filosofías baratas. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero entonces, hermanos, apareció nuestro gran consejero. ¿Y sabes qué fue lo que nos dijo nuestro gran consejero? Estando en la tierra, sentado en un monte, hablándole a una multitud de gente, y Mateo tomando notas de lo que estaba diciendo. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe qué cosas tenéis, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Este es el consejo, pero es el que no nos gusta escuchar. Ay no, Señor, es que tengo tanto que hacer. Ay no, Señor, es que tengo tantos sueños que lograr. Ay no, Señor, es que sufrí tanto en mi infancia que ahora quiero tener mi castillo propio. Quiero tener, y estamos tan afanados y tan metidos viendo la hierbita que tenemos delante. Y el consejo del Señor es: tranquilo, Dios te va a dar. Dios te va a proveer, Dios te va a dar la casa que necesitas, Dios te va a dar el transporte que necesitas, Dios te va a dar la ropa que necesitas, la comida que necesitas, Dios te va a dar hasta las vacaciones que necesitas, pero búscale primero a Él, primero, no después, no después. Búscale primero a Él. Enséñale a tus hijos que primero es Dios. Lo primero que tenemos es Dios. Les das su dinerito a la semana, se ganan un dinerito a la semana. Enséñales que primero honren a Dios, para que después entonces Dios los pueda honrar a ellos. Nuestra generación está creciendo con una avaricia desmedida. Esa es la palabra. Se están volviendo avariciosos los niños. Quieren más y más y más. No se conforman con lo que tienen. Muchas veces hasta el regalo que le das en Navidad, a veces te lo avientan porque ese no lo querían, querían lo otro. Ayer hablaban de eso en la fiesta de los niños. De eso se trató el drama que hicieron los maestros. Del mejor regalo. El mejor regalo es este: la palabra de Dios. Sí, mi hijo, vas a tener tu juguete y vas a tener, pero primero aprende a honrar a Dios. Honra al Señor. Qué consejo tan sencillo, hermanos. Un consejo que podría darnos una gran calidad de vida. Una vida que se le puede dar a nuestros hijos y a nuestras siguientes generaciones. Deja beber solamente la hierba como las ovejas. Sigue el propósito de Dios. Toma la visión del reino de Dios. Abraza la forma de vida que honra a Dios. Cumple con tu propósito en el reino de Dios. Aprende la vida que tiene que ver con la justicia de Dios. Y por todo lo que sufres ahora vendrá como una consecuencia
de seguir y obedecer a tu Dios. ¿Por qué necesitamos a Jesús como consejero? Porque nuestra propia opinión, hermanos, nos va a llenar solamente de destrucción si escuchamos y nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión. En segundo lugar, necesitamos un consejero, porque no hay consejero más sabio que el Señor. No vamos a encontrar consejero más sabio que el Señor. Y el Señor nos habla a través de su palabra. En su palabra Él nos reveló todos los consejos que nosotros necesitamos. El Salmo 119 dice en el versículo 23: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Todo el Salmo 119, hermanos, es el capítulo más largo de la Biblia, 176 versículos llenos de este tema principal, el tema de aprender a deleitarse en los mandamientos del Señor, de aprender a deleitarse en todo lo que el Señor nos ha hablado. 176 versículos escritos, hermanos, divididos en segmentos, y todo el Salmo 119 nos habla acerca de los mandamientos del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, tus dichos, tus mandamientos son más que la miel, más que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y mucho más que el oro afinado. Todo el Salmo 119 habla acerca del valor del consejo de la palabra de Dios, hermanos. Y esta palabra fue encarnada en Jesucristo, nuestro consejero. Pero fíjense este versículo 23: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mucha gente habla de nosotros. ¿Lo sabían? Que sí lo saben. La gente habla de nosotros. De aquí, a excepción del bebecito que estaba ahorita ahí, ya se me fue el bebecito, pero a excepción de ese bebecito, nadie se salva. Nadie se salva de las lenguas de alrededor. Nadie nos salvamos. Todo mundo tiene algo que opinar acerca de nosotros. Todo mundo tiene algo que decir acerca de nosotros. Mucha gente habla mal de nosotros, muchos nos critican a nuestra familia, critican lo que hacemos, hablan mal hasta de lo que no conocen. ¿A poco no? Qué nerviositos se pusieron. Pero ¿verdad que sí? Esa es la verdad. Todo el mundo habla de todo mundo. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, dice el salmista. Yo sé que la gente habla de mí, dice el salmista. Yo sé que inclusive son príncipes, es gente especial. No es cualquier persona. No está diciendo las chismosas de la lavandería se juntaron. No, está diciendo los príncipes. La gente de autoridad, la gente de élite, la gente más arriba de toda la sociedad dice, están hablando de mí. Si el príncipe está hablando de mí, imagínate el vecino o la vecina, que cada vez que entras y sales se asoma ahí que está lavando. Oye ruido y sale la vecina otra vez con el mismo trapito. Oye, ¿qué tanto brillo le saca el trapo? Nomás para saber qué es lo que está sucediendo, para enterarse. Ahora que tenemos todos cámaras en la casa, ¿verdad? Apenas oye ruido y luego la cámara. ¿Qué hizo el vecino? Mira, le acaban de traer al vecino una cajota bien grande. Llegó un camión. Pues no, que no tenía dinero, no, que andaba de muerto de hambre, no te vino a pedir dinero prestado. Mira el camión. Y ahí estamos todos hablando. Príncipes se sentaron y hablaron en contra de mí. Esto no es nuevo, hermanos. Esto siempre ha existido hasta nuestros días. La gente habla. El problema no radica en lo que la gente dice. El problema no es que la gente hable. El problema es cómo reacciono yo
cuando sé que la gente está hablando de mí? ¿Qué clase de consejos seguimos cuando sabemos que alguien está hablando mal de nosotros? Recibimos una serie de consejos de nuestros familiares, amigos en las redes sociales, basados en el rencor, en la venganza, en el desquite, en querer restregarle a la gente en la cara nuestra versión. Y no falta el que te diga, no te apures. Ya sabes que el que la hace la paga. Y ya tú te sientes mejor, ¿verdad? Sí. Le va a caer un rayo. Dile a esa que no escupa al cielo, no le vaya a caer en la face. O sea, unos consejos. Y ahí están los cristianos. Ay, sí, amén, share. Hablen víboras. Y algunos hasta se avientan a usar versículos bíblicos, pero no en un ánimo de pacificación, de ministración, de consolación, sino con venganza. Esa víbora ya cosechará lo que está sembrando, así lo dice la palabra de Dios. ¿De cuánta gente, hermanos, hemos recibido consejos durante nuestra vida? ¿De cuánta gente hemos recibido consejos? Sin duda hemos recibido muy buenos consejos, pero también recibimos consejos, hermanos, que nos enredan más en el mundo de las tinieblas y nos trajeron desgracias para nuestra vida, ¿no? Mira, amiga, no te preocupes, si el marido si ese hombre no quiere, ve con el indio amazónico, hace unos amarres, nomás sácale un cabello a mí, ¿qué me va a sacar? Y lo amarras y vas a ver que ese no falla, ese no falla. No, mijito, acuérdate que tu mujercita, decían las mamás. Ojalá nadie le hayan dicho esto, pero las mamás de antes le decían a los que se iban a casar, mijito, acuérdate bien, a tu mujercita, porque decían, a tu mujercita, ni todo el amor, ni todo el dinero. El sabio consejo de la mamá al recién casado. Y a la hija, mira, mijita, a tu marido atiéndelo como rey para que nunca se vaya de tu lado. ¿Qué consejos? ¿Qué consejos? Y pocas veces decidieron ir a la palabra de Dios. A la gente que se va a casar, yo les pido, denme 3 sesiones, por favor, para hablarles de la palabra de Dios. Y muchos sí vienen y las toman y las cumplen, ¿verdad? Pero muchos vienen, pero estoy hablando con ellos de los consejos de la palabra de Dios. Ay, espérenme, pastor, es que me está hablando el de la florería. Es que quiere ver de qué color van a ser las flores. Atiende al de la florería. Muchachos, la palabra de Dios dice aquí, ay, espérenme, es que es el padrino de anillos. Es el padrino, pastor, espérenme, porque como viene de muy lejos, le tengo que contar. Lo que menos les importa es el consejo de la palabra de Dios. Lo que menos les interesa es saber cómo van a establecer un matrimonio fundado en el consejo de la palabra de Dios. Lo mismo las quinceañeras. Y si alguien tiene quinceañera por ahí, por favor, escuche esto. No hay quinceañeras en esta iglesia si primero no entienden lo que es la palabra de Dios. No se trata de una fiesta, de un baile, porque le dedican 20 horas al bailecito que van a hacer al rato, pero no le quieren dedicar 2 horas al consejo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que les va a dar vida? ¿Qué es lo que les va a llevar al éxito en su vida? ¿El bailecito mugroso o el consejo de la palabra de Dios? Tenemos que entender esto, hermanos, desde la perspectiva del reino de Dios. Porque el mundo nos atrae, porque el mundo es atractivo, porque los que se van a casar, las quinceañeras y todo el mundo les atrae y quieren hacer lo que el mundo les da, pero por eso su nombre se llamará consejero, porque es el único que nos va a garantizar que nuestra vida va a poder tener éxito y va a poder tener un propósito. ¿Cuántos consejos, hermanos, basados en hechicería, en machismo, en matriarcado, que han tenido a tantos matrimonios viviendo vidas miserables?
totalmente alejados del plan de Dios. Por eso necesitamos a nuestro consejero, dice el salmista, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Cuando sepas que están hablando de ti, medita en los consejos de la palabra de Dios. Cuando oigas que alguien habló mal de ti, no busques la venganza, no busques. Y si alguien me dijo, ay, fíjate, manita, que están hablando de ti. Ok, me voy a deleitar en la palabra de Dios. Aquí está mi consejo. Aquí está mi consejo. Y mira qué bonito termina el Salmo 119, el último versículo. El 176, versículo 176. Termina después de dar toda esta disertación acerca de los mandamientos del Señor y de su ley. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Fíjate cómo se relaciona con el versículo que vimos atrás de Isaías. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Los consejos del Señor, hermanos, los mandamientos del Señor nos regresan al camino y sus consejos nos traen vida y paz a nuestra alma. No hay mejor consejo que el que vamos a encontrar en la palabra de Dios, hermanos. Para cada situación de tu vida, cualquier cosa que estés enfrentando, cualquier cosa que vayas a pasar, que vayan a pasar tus hijos, no hay mejor consejo que el que está en la palabra de Dios. Todo lo que necesitas, vas a empezar un negocio, hay consejos para ti en la palabra de Dios. Te vas a casar, hay consejos para ti en la palabra de Dios. Vas a tener un hijo, hay consejos para ti en la palabra de Dios. Vas a ser abuelo, hay consejos para ti en la palabra de Dios. Vas a ser suegro, suegra, hay consejos para ti en la palabra de Dios. Vas a ser nuero, yerna, ¿qué? Al revés, yerno, nuera. Hay consejos para ti en la palabra de Dios. Vas a contratar empleados. Hay consejos para ti en la palabra de Dios. ¿Quieres entrar a estudiar? ¿Quieres ir a la escuela? Hay consejos para ti en la palabra de Dios. Cualquier situación de la vida, cualquier situación, hermanos, que estemos enfrentando, está ya determinado en la palabra de Dios. Pero hay que buscarle. Hay que buscarle. Y si no sabemos dónde está, pues preguntemos. Para eso Dios puso gente delante de nosotros para aconsejarnos. Por último, déjenme cerrar con esto. Necesitamos un consejero porque antes de Él no hay nadie, ni lo habrá después. Por eso es nuestro consejero. Porque antes de Él no hubo nadie y sin duda no habrá nadie después. Romanos 11:34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ese amén en medio de la carta, no es que terminó la carta, está terminando esta expresión con una afirmación. Tú puedes decidir seguir escuchando, obedeciendo los consejos que recibas del mundo. Está bien, pero yo te garantizo que si sigues escuchando los consejos del mundo, te garantizo que tu vida va a ser miserable. Te lo garantizo y te lo pongo por escrito. Cansado estoy de verlo. Pero si decides escuchar al que creó la sabiduría y el entendimiento, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién puede darle consejos a Jesús, hermanos? ¿Quién puede? Si Él fue el que creó nuestras mentes. ¿Quién puede decirle que nuestros caminos son mejores que lo que Él propone? Él es el que abre camino en el mar, senda en las aguas impetuosas. ¿Quién puede decirle que nuestros pensamientos son mejores? ¿Cómo le puedo decir al Señor que mi pensamiento es mejor cuando el Señor me dice, si quieres librarte de ese mal, aprende a perdonar al que te ofendió? No, Señor, es que tú no sabes. ¿Cómo no va a saber el Señor? Cuando yo le puse en una cruz y aún así me perdonó.
¿Cómo que no va a saber el Señor? Saber acerca del perdón. Cuando andaba yo descarriado y Él metió su mano para librarme del pozo de la desesperación. ¿Qué le voy a enseñar al Señor? Si el Señor me dice, ama a tus enemigos. No, Señor, es que tú no sabes qué clase de enemigo es este. Los hermanos, ¿en qué cabeza cabe querer nosotros decirle al Señor, Señor, yo sé más que tú? Señor, mi situación es que tú no la puedes entender porque, hermanos, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo no le puedo enseñar nada al Señor. Y Él puede compadecerse de nosotros, como dice Hebreos, porque Él fue tentado en todo sin pecado y puede compadecerse de nosotros. Primera de Corintios 2:16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. Hermanos, lean esto por favor. Lean esto, cristianos, iglesia. La iglesia tiene la mente de Cristo, no la mente del mundo. La iglesia se mantiene por el consejo de la palabra de Dios, no por la sabiduría popular del mundo. La iglesia vive de los mandamientos, estatutos y de la ley de Dios, no de lo que el mundo nos quiere ofrecer. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No de manera automática. La mente de Cristo solamente se logra cuando yo estoy inmerso en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios mora abundantemente en nuestros corazones. Es para cualquier matrimonio. Los mejores consejos para nuestros hijos, nuestros amigos, familiares, provienen de este gran consejero y nos los dejó todo escrito en su palabra. El profeta Isaías, hermanos, anhelaba ver lo que nosotros estamos viendo. Nosotros le vemos y en muchas ocasiones nos damos el lujo de hacer como que no lo hemos visto. El mundo en el tiempo de Isaías estaba bajo el pecado. Nuestro mundo también está bajo el pecado. Para nosotros, como dice este versículo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre es admirable. Vuelve a admirarte, hermano, por las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. No pierdas ni un solo día la capacidad de admirarte. Y cuando te admires de lo que el Señor ha hecho en tu vida, adórale, adórale. Admírale cuando ves esos amaneceres. Ahorita en invierno los amaneceres son hermosos, con el frío, con la bruma, con la lluvia y la nieve. No salgas renegando, mugre nieve, ahí vas manejando, cochina nieve. Admírate de la grandeza de Dios. Admírate de lo que Dios hace. Su nombre es consejero. Cada día, hermano, recibiendo los consejos de aquel que murió en la cruz por nosotros, para poder vivir una vida abundante, llena de paz, de bendición, aún en los momentos más difíciles por los que estemos atravesando. Recordemos lo que dice el Salmo 84. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Cuántos quieren ver a Dios en Sión? Tenemos que ir de poder en poder todos los días, creciendo en el Señor, admirándole, recibiendo su consejo para poder crecer en Él. Pónganse de pie, hermanos, oramos, le damos gracias al Señor. Oh, bendito Dios, gracias, Padre, gracias, gracias. Gracias, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Piensa
Piensa primero en algo por lo que le admiras hoy. Piensa en algo por lo que le admiras y dale gracias. Dile: Señor, yo te admiro. Y a lo mejor no te pongas tan espiritual. No le digas: Señor, yo te admiro por la justificación y por la santificación y el proceso, Señor, de restaurar. No te pongas tan espiritual. Dile: Señor, yo te admiro porque hasta el día de hoy me has conservado con vida. Señor, yo te admiro porque esta mañana que salí pude percibir el aire en mi cara. Aún con ese frío lo pude percibir. Muchas personas hoy ya no amanecieron. Hay mucha gente que ya no pudo percibir ese viento. Señor, gracias porque pude quizás disfrutar de una tacita de café antes de venir a la iglesia. Gracias, te admiro, Señor. Te admiro. Señor, te admiro porque pude subir a mi familia al carro. Porque aquí venía mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, y pudimos venir a tu casa. Señor, esto es para admirarte, porque muchísima gente en otros lugares lo quisiera hacer y no lo pueden hacer con esta libertad. Señor, te admiro porque ayer recibí mi cheque de mi sueldo. Señor, te admiro porque pusiste comida en mi mesa. Señor, te admiro porque has puesto un hogar para que yo pueda vivir con mi familia. Señor, hay tantas cosas por las que te tengo que admirar, pero estoy tan acostumbrado a todos los días tenerlo, que he perdido la capacidad de admirarme y de agradecerte y de adorarte por lo que has hecho. Reconócele, admírale. Cada quien tendrá una razón por qué admirar al Señor. Dile: Señor, yo te admiro por esto. Para mí eres admirable por esto. Para mí eres admirable por el hecho de estar aquí. Eres admirable porque me amaste cuando nadie me amó. Porque creíste en mí, Señor, cuando todo el mundo me había desechado. Señor, porque me diste una esperanza de vida cuando todo el mundo había dicho que yo era un inservible, bueno para nada. Señor, tú me hiciste saber que soy valioso en tu reino. Señor, te admiro porque me liberaste del temor, me liberaste, Señor, del miedo. Te admiro, Señor, porque me estás dando fuerza para vivir cada día, aún en medio de situaciones difíciles. Te admiro, Señor, pero después de admirar tu grandeza, después de admirar tu poder y tus obras, Señor, necesitamos recibir tu consejo. Señor, necesitamos tu consejo. Necesitamos primero revestirnos de humildad, saber que no somos sabios en nuestra propia opinión, saber que no somos dueños absolutos de la verdad, saber que necesitamos el consejo de tu palabra. Y ese consejo vendrá sin duda, Señor, quizás de nuestros hermanos, quizás vendrá de nuestra pareja, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Señor, pero cuántas veces el orgullo, la soberbia nos ha hecho rechazar el consejo, porque no soportamos que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, porque nadie sabe lo que yo sé, nadie está a mi nivel. Y cuando escucho el consejo de alguien, muchas veces lo primero que hago es tratar de juzgar la vida del mensajero para ver si tiene la calidad moral de darme un consejo a mí. Cuánto orgullo, cuánta arrogancia, cuánta arrogancia. El discípulo Ananías sin duda era un hombre pecador, sin duda era imperfecto, sin duda tenía muchos defectos. Y aún así el Señor lo mandó a ver a este hombre Saulo de Tarso, que estaba en la casa de Simón, en la calle que se llama Derecha, arrinconado, tembloroso, ciego. Era el gran Saulo de Tarso.
Era el gran fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, que había asolado a la iglesia. ¿Quién era este hombrecillo llamado Ananías para venir y darle un consejo? Pero el gran Saulo de Tarso estaba ahí revestido de humillación, revestido de miedo, revestido de inseguridad. Así es que cuando llegó el hermano Ananías y le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para decirte que recibas la vista. Este es el consejo de la palabra de Dios, Saulo, para ti. Y cuando Ananías puso sus manos, cayeron de sus ojos como escamas. E inmediatamente se levantó, se bautizó y empezó a predicar que Jesucristo es el Señor. El orgullo no nos lleva a ningún lado, hermanos. Revestidos de soberbia, resistiremos constantemente la palabra y el consejo de Dios. Necesitamos humillarnos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará. Él nos levantará. No le tengas temor al consejo de la palabra de Dios. No creas que la palabra de Dios es obsoleta. No creas que la palabra de Dios funcionó hace 2000 o 3000 o 4000 años. No creas que la palabra de Dios ha dejado de funcionar, porque Jesucristo, nuestro consejero, es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y todos los imperios de la tierra van a caer, todos. Pero el reino del Señor será eterno por todos los siglos. Es lo único que va a permanecer. En eso que has puesto tu confianza hoy, en eso que has puesto tu esperanza hoy, muchachos, en esa tecnología que ustedes creen, en esas aplicaciones que ustedes creen que está la sabiduría está en la palabra de Dios. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Los mejores consejos para sus vidas no vienen de influencers tontos. Vienen de la palabra de Dios y de sus maestros y consejeros de la palabra de Dios, que quieren enseñarles a ustedes el camino, la verdad y la vida. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos recibir el consejo de tu palabra en todo momento, en todo tiempo. No solamente buscarte para que resuelvas nuestras crisis, sino buscarte de día y de noche para recibir tu consejo, porque sabemos que tu nombre es consejero. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén.